Hola, hola, queridos hermanos y amigos, bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento específico en que ustedes estén viéndonos a través de nuestras redes sociales y en YouTube, en el canal de Palabra Oportuna. Les damos la bienvenida a este nuestro programa, Charlas de Café con Biblia. Estamos en nuestro programa número 37 y estamos continuando el tema acerca de nuestra mayordomía en tiempos inciertos. Hemos hablado ya sobre definición de mayordomía. El anterior programa hablamos sobre qué es prosperidad realmente. Y hoy día tenemos otro subtema dentro de este tema relacionado a la mayordomía. Quiero dar la bienvenida a nuestro amado amigo, pastor, consiervo, Jaime de la Vega, pastor Jaime, el pastor en la ciudad del Alto. Bendiciones, Jaimito, ¿cómo estás? Tus palabras de salutación y pues entremos en tema, hermano. Bendecido. Amén. Luchito, muy buenos días. Qué lindo volver a estar en este tiempo en que podemos conversar sobre tantos temas que son relevantes para el creyente de hoy. Y lindo también saber que hay personas que están siguiendo, que estamos recibiendo una retroalimentación de este programa que estamos haciendo juntos, Luchito. Estamos hablando de eso, de la mayordomía en tiempos difíciles, ¿no? Hemos empezado a tocar este tema, Luchito, creo que esta es la tercera entrega que tocamos este tema. Y claro, cuando nosotros estamos hablando de mayordomía en los círculos cristianos, en los ambientes cristianos, ya los creyentes saben de qué vamos a hablar, ¿no? Mm. Si están tocando los pastores el tema de mayordomía, seguramente van a hablar de diezmos, van a hablar de ofrendas, y muchas personas están ya, digamos, tienen la información de qué vamos a hablar, ¿no? Pero muchas personas tal vez están susceptibles, ¿no? Mm. Porque este es un tema cuando se habla de dineros, cuando se habla de finanzas en la iglesia de hoy, hay tantos excesos, tantos desequilibrios en los que ha incurrido la iglesia, que muchas veces el hablar de estos temas puede significar que la gente esté aprensiva, ¿no? Y diga, ¿de qué van a hablar? Ahora, Luchito, a mí me gusta cómo lo hemos enfocado en las dos entregas anteriores, porque en primer lugar nos ha interesado definir lo que es la prosperidad bíblica. Es lo primero que hemos empezado a tocar. Si vamos a hablar de mayordomía, tenemos que hablar de la prosperidad bíblica. Amén. Y la forma en que abordamos el tema, Luchito, ha sido para mí muy apropiada, porque cuando hablamos de prosperidad, hablamos de algo integral, ¿no? Cuando la Biblia habla de prosperidad, la enseñanza bíblica sobre la prosperidad, que es una enseñanza real, verdadera, pero la enseñanza bíblica sobre la prosperidad siempre apunta a una prosperidad integral. Ya habíamos visto esta de Tercera de Juan. Este pasaje de Tercera de Juan, el verso 3, si no me equivoco, que dice, amado, cuando Juan le escribe a un consiervo amado, ¿no? Le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, Tu alma. ¿no? Amén. Entonces hemos visto que la prosperidad no solamente es dinero. Cuando se enfoca la prosperidad desde la perspectiva solamente de las finanzas, desde la perspectiva solamente del dinero, es cuando estamos más proclives a decantarnos en un desequilibrio, ¿no? Ujú. El punto es que la prosperidad es integral. Ahora, en el anterior programa, Luchito, después de haber definido la prosperidad como algo integral, que no solamente es dinero, también es salud, también es prosperidad en todas las cosas, es salud, la prosperidad del alma está implicada en eso. Ya habíamos visto que la prosperidad del alma no es otra cosa que el crecimiento espiritual, la renovación de la mente. Amén. Entonces, ya en el anterior programa estábamos tocando esto y habíamos puntualizado sobre el hecho de que la prosperidad, muchas personas pueden tener todo el dinero que tengan, pero bíblicamente hablando, no son por personas prósperas, si entendemos la prosperidad como algo integral, ¿no? Hablamos en el anterior programa, tocamos el tema, por ejemplo, de un avaro. Un avaro tiene todo el dinero que quiere, ¿no? Y quiere más, y no tiene. Pero decíamos un avaro, como el que describe el capítulo 23 de Proverbios,
nos preguntábamos, ¿será una persona próspera? Un avaro que le cuesta gastar su plata, que cuando te invita a comer está pensando en que tú estás disfrutando de sus cosas. Mm. Ese avaro no es una persona próspera. Ahora, Luchito, hoy día queremos empezar ya a tocar el tema de la mayordomía, ¿no? De la mayordomía. Está bien, ya hemos definido la prosperidad, hemos visto que bíblicamente la prosperidad es algo integral. ¿Qué tenemos que hablar con respecto a la mayordomía? Antes de empezar esta grabación, nos dábamos cuenta, Luchito, que tenemos que seguir por la misma línea, ¿no? Si estamos hablando de que la prosperidad no solamente es prosperidad financiera, tenemos que seguir por la misma línea de la mayordomía. Cuando hablamos de mayordomía, seguramente los hermanos que nos están escuchando van a querer que nosotros toquemos el tema de los diezmos y las ofrendas, bíblicamente hablando, y lo vamos a hacer, pero Me- tal vez no en este programa, porque necesitamos en este programa empezar a tocar el tema de la mayordomía, pero desde la misma perspectiva integral que habíamos visto que es la perspectiva bíblica de la prosperidad. Luchito, ¿qué podemos empezar diciendo acerca de la mayordomía? Mayordomía es administrar, ¿no? Un mm. mayordomo es un administrador. Luchito, ¿qué podemos hablar sobre la mayordomía? Tenemos que hablar de diezmos, tenemos que hablar de ofrendas, pero la mayordomía va más allá de eso. ¿Qué nos puedes decir, hermano? Excelente. Sí, estábamos hablando, hermano, y no os preocupéis, le digo eso a la audiencia, vamos a estar hablando sobre ofrendas y diezmos. No va a ser Ujú. este programa, alerta de spoiler, va a ser futuro, el próximo programa más que seguro. Vamos a nombrar parte de eso en este programa, pero vamos a destinar un programa entero a hablar sobre diezmos y ofrendas y sobre todo a la parte del diezmo, ¿no? Sí. Esta polémica, si es bíblico diezmar, si hay que, no hay que diezmar y cómo y qué. Sí. Ok. Ahorita hay tanto de opinión, uno entra y pone diezmos en YouTube y salen los que están a favor, los que están en contra, los que no saben lo que dicen, los que atacan, los que defienden, de todo, ¿no? Pero volviendo, digamos, al concepto clave de esta parte, esta serie, o dentro de este programa que estamos destinando, este día nuestra tercera entrega, programa número 37 ya, pero la tercera entrega dentro de nuestro mega tema, nuestra mayordomía en tiempos inciertos. Tú bien lo dijiste, mayordomía implica una administración. Mayordomía no es otra cosa que administración, pero la palabra mayordomo, como utiliza la Biblia, tiene que ver con una administración responsable, ética, que busca glorificar a Dios y que va a redundar en un avance y un crecimiento, un incremento en los recursos que a una persona les son confiados. Ahora, cuando hablamos de nuestra mayordomía como una administración correcta de recursos, tenemos que entender que Dios, o mejor, que la palabra de Dios nos muestra a Dios como el creador y dueño de todo, que da la responsabilidad al hombre de tomar señorío sobre la obra de las manos de Dios, pero con el fin de que esto crezca, fructifique, multiplique. Desde Génesis, cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, el mandato de Dios era fructificados, multiplicados, sojuzgar la tierra, ¿no? Y esos son Ujú. principios de mayordomía. Ahora, Son eso es principios. parte, y eso lo hablamos, de la bendición de Dios. O sea, Dios juntamente con la responsabilidad de administrar, da al hombre de manera inherente una habilidad. Y esa habilidad está en función de ejercer y cumplir el plan y el propósito original por el cual Dios, uno de los planes y propósitos por los cuales Dios colocó al ser humano en la tierra. Digo uno porque el principal es que Dios creó al hombre para tener comunión con él, no solo para que le sirviera. El propósito principal es comunión, y a partir de esa comunión, de esa relación de amor con Dios, es que el hombre debería ser capaz de ejercer correctamente una mayordomía. Ahora, cuando hablamos de mayordomía como administración responsable de recursos,
Podríamos decir que hay varios recursos, y bien tú lo dijiste, mayordomía no solo hace administración de finanzas, Ujú. que es importante el dinero, pero tiene que ver con la administración de todos otros tipos de recursos. Y estábamos hablando un poco en la previa, y hay otros recursos que administramos y debemos administrar bien. Uno tiene que ver con tiempo. De hecho, tiempo es un recurso precioso y es más precioso que el dinero. Ujú. Tiempo es dinero, pero es más precioso que el dinero en el sentido de que el tiempo nunca vuelve. Exacto. El dinero puede ir, puede volver, uno puede hacer malas inversiones, puede ser buenas inversiones. Dinero va y viene, pero el tiempo es un recurso que no vuelve. Y lo que hagas con el tiempo muchas veces va a redundar en cuánto de rédito y beneficio en dinero tienes. Es así. Entonces es tiempo, dinero, segundo recurso, y el tercero es habilidades y talentos. ¿Qué habilidades? Tenemos que ver nuestras Amén. propias habilidades como recursos destinados a sobresalir, a manifestar prosperidad, abundancia en todo aquello que Dios nos llama a hacer. Entonces, ¿cómo administramos nuestro tiempo? Influye directamente sobre cuánto dinero podemos llegar a tener y también influye en la manera en que nosotros podemos usar nuestras habilidades, nuestros dones ya dados de manera innata por Dios o habilidades y talentos que desarrollamos a partir de ir a la universidad, estudiar una profesión, qué sé yo, todo lo demás. Entonces, Jaimito, nos centraremos en el concepto general de cómo administramos nuestros recursos y Amén. hablaremos sobre tiempo, habilidades. ¿Qué tienes para decirnos, hermano? Luchito, cuando tocamos desde este punto de vista el tema de la mayordomía, ya desde que estamos empezando a hacer este programa, hay algo en mi mente y digo, ¿qué tiene que ver la mayordomía con las exigencias del discipulado? Esa es la primera pregunta que Mm. aparece, ¿no? En mi mente. No, cuando hablo de las exigencias del discipulado, por ejemplo, estoy hablando de lo que el propio Señor Jesús hablaba con respecto a las exigencias del discipulado. Voy a leer esto que está en Lucas 14, ¿no? Las exigencias del discipulado, ¿no? Mm. Si queremos hablar de la mayordomía de una mayordomía integral, la pregunta que me estoy haciendo ahora es, ¿qué tiene que ver esto con las exigencias del discipulado? Y voy a leer lo que dice Lucas 14, del 25 para adelante. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y Mm. el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿no? Es decir, las exigencias del discipulado tienen que ver con una vida consagrada y entregada a Dios. Ahora yo, mientras estábamos ya poniéndonos de acuerdo para hablar, en mi mente había esto, ¿qué tiene que ver la mayordomía de la que vamos a hablar ahora con las exigencias del discipulado? El Señor nos llamó a renunciar a todo. Cualquiera que no renuncie a todo lo que tenga, no puede ser mi discípulo, dice, ¿no? Ahora, ¿qué implica esto? Venía otros pasajes a mi mente. Hay un pasaje, este pasaje en Segunda Corintios, siempre los que estamos en un ministerio de fe o en una iglesia de fe, nos gusta citar Segunda Corintios 5:17, ¿no? Nos gusta Aleluya. citar, es algo que nos bendice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero el asunto es, ¿qué pasa si leemos un poco más arriba de esto, ¿no? Si leemos un poco más arriba, si leemos desde el verso 14, voy a leer el verso 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos,
luego todos murieron. Aquí está hablando de nuestra identificación y nuestra identificación con Jesús, ¿no? Y el verso 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estoy poniendo dos cosas sobre la mesa. Uno, las exigencias del discipulado. Cualquiera que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Y aquí hay algo que está versos antes de ese pasaje que tanto nos gusta a los creyentes que entendemos la Biblia, ¿no? Está en el verso 15, dice en el verso 15, y por todos murió, está hablando de Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Las exigencias del discipulado dicen, tienes que renunciar a todo para ser mi discípulo. Y acá Pablo está diciendo, tenemos que vivir para Él. Él murió por nosotros. Entonces lo que nos corresponde es vivir para Él. No solamente está hablando la Biblia de meter nuestra mano al bolsillo el domingo y dar una ofrenda o poner nuestro diezmo. La Biblia está hablando de algo que va mucho más allá de eso. Me viene otro pasaje a la mente, que es 2 Corintios 6, que dice la Biblia, hablando de otros temas, hablando de la fornicación, Pablo está hablando en el verso 19 y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjense esta expresión, Luchito, fíjate esta expresión, que no sois vuestros, dice, ¿no? Y el verso 20 aclara por qué Pablo dice, no sois vuestros, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Perdón, Jaime, Fíjate, el primer verso que pusiste, ¿cuál fue? Solo para repetir. 2 Corintios 6, 6:19, ya. Y luego vas al 25, no, al 20. al 20. Ah, ya, ok, ok, perdón. Dale. Perfecto. El primero está hablando de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Pero la última frase es la que me llama la atención. Y no sois vuestros, dice. Es un lenguaje inequívoco desde mi perspectiva, que muchas veces lo ignoramos. Tal vez a propósito, los creyentes ignoramos, pero la Biblia dice, no sois vuestros. Y en el verso 20 dice, ¿por qué no sois vuestros? Dice, porque habéis sido comprados por precio, ¿no? Ahora, el asunto que, como te decía, mientras estábamos preparándonos para tocar este tema, Mm, yo en mi mente me ponía a revisar esto. Entonces, el discipulado, ¿qué tiene que ver con la mayordomía? ¿No? Las exigencias del discipulado, ¿qué tienen que ver con la mayordomía? Porque estamos hablando, Luchito, de que si nosotros ya no somos nuestros, que tenemos que vivir para Dios, la Biblia está implicando una vida de consagración. Ahora, aterrizando en nuestro tema, esas son las exigencias que la palabra de Dios tiene para el creyente, ¿no? Cualquiera que quiera venir en pos de mí y no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. amén. Y esto no tiene que ver con que uno se haga un voto de pobreza y se vuelva una persona pobre. Esto tiene que ver, lo habíamos visto, Luchito, en una de nuestras anteriores entregas, que el dinero no es malo. Habíamos hablado de eso, ¿no? Y Amén. habíamos hablado que la Biblia dice que la raíz de todos los males es el dinero, y la Biblia no dice tal cosa, ¿no? La Biblia, tú has leído un pasaje donde la Biblia dice la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? No el dinero no es malo. Habíamos llegado a la conclusión que el dinero es neutro, ¿no? No es ni malo ni es bueno. Pero el asunto es, si estamos hablando de mayordomía, y estamos hablando de mayordomía integral, en términos de que tiene que involucrar nuestro tiempo, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿No? Si ya no somos nuestros, si deberíamos vivir para el Señor, ¿por qué en el tema de darle nuestro tiempo a Dios, los creyentes tenemos tantos reparos, ¿no? A Mm, veces nos hacemos problemas porque no tenemos tiempo. Hoy día no tengo tiempo para ir a la iglesia, un domingo, digamos, ¿no? ujú. No tengo tiempo para ir a la iglesia. Ah, caramba, pero eres mayordomo, eres administrador de tu tiempo.
Entonces, Luchito, ¿qué relación podemos ver en términos de administrar? Tú has mencionado las cosas correctamente. ¿De qué cosas, de qué recursos estás usando esa palabra, ¿no? La mayordomía sobre nuestros recursos. El principal recurso tal vez que tenemos es el tiempo. También están los dineros, por supuesto que están los dineros, pero también están nuestros talentos, nuestro servicio, ¿no? El tema por el cual muchas veces los pastores estamos suplicando a los hermanos que nos ayuden, ¿no? Para hacer algo en la iglesia, el tema del compromiso, o sea, que un creyente que forma parte de una iglesia, es miembro de una iglesia, su mayordomía, bíblicamente hablando, implica o no implica que tenga un compromiso con los propósitos de esa iglesia, con la visión de esa iglesia. Luchito, lanzo esto sobre la mesa. ¿Qué relación hay entre las exigencias del discipulado y nuestra mayordomía? ¿Por qué los creyentes tenemos tanto tiempo, tanto problema para darle un domingo completo al Señor a veces, cuando la Biblia dice que ya no somos nuestros y que deberíamos vivir para Él? ¿Qué podrías decirnos al respecto, Luchito? Me gusta que hayas colocado el asunto desde la perspectiva de una exigencia o expectativa del discipulado o el costo, ¿no? Dependiendo quién es el editor de la Biblia. Estaba siguiente en mi Biblia eh, física y en esta Biblia, que es una Biblia de estudio interesante, no habla de exigencia del discipulado, sino de costo, pero el concepto es el mismo, los costos. ¿Cuánto Exacto, cuesta ser discípulo? Y exacto. Jesús, hablando de esta ilustración, cuando habla de dejar todo absolutamente, dice que quién se pone a edificar una torre sin hacer primero un presupuesto y estudiar, ¿no? La capacidad real de terminar la torre, no va a ser que la deje ahí nomás y la gente se haga la bula. O quién cuando va a la guerra, también dice Jesús, no se sienta primero a calcular toda la fuerza bélica, diremos así, del oponente, contrastarla con la propia y decir, pucha caramba, no nos conviene ir a la guerra, más bien negociaremos, ¿no? O sea, Exacto. ese es el punto, ¿no? Y creo que eso, la hilación que haces es completamente correcta. Y de hecho, ese es el fundamento que deberíamos nosotros entender. Hay demasiado, y esta es una autocrítica, hermano. Sí. Y es una autocrítica, pero ¿quién mejor que uno, que uno para criticarse uno mismo, ¿no ve? O sea, y es una autocrítica en el sentido de que hay demasiado mensaje de éxito, de exitismo, basado en solo valor personal en los púlpitos, en muchas iglesias, que no está mal, es parte del mensaje. O sea, las implicaciones de la obra redentora de Jesús afectan nuestra vida espiritual, mi cuerpo, hermano. Y tenemos suficiente Biblia para entender y para establecer bíblicamente hablando de que Dios quiere que nos vaya bien en la tierra. Tercera de Juan 2 lo dice, pero hay otras más. En Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a través de su divino poder, ¿no? Por el conocimiento de Dios. Entonces, si ha sido dado, hay que recibirlo, hay que manifestarlo. O sea, Dios Dios no quiere que permanezcamos en pobreza material, ni en miseria, ni en confusión, ni en condenación, ni en enfermedad. Pero el seguir a Dios implica también una actitud de nuestra parte. Y eso tiene que ver con el establecer la verdad suprema, central, de que Dios es dueño de todo. Implica que Aleluya. Dios es dueño de todo y de aún de nuestras vidas. Aleluya. Le pertenecemos a Él. Uno de los lados de esta gloriosa verdad es que si le pertenecemos a Él, nada nos va a faltar porque Él cuida de los suyos. El Aleluya. Señor es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Aleluya. Dios. Pero luego tenemos el otro lado y es cómo nosotros administramos los recursos que Él ya nos ha dado. Es más, cómo administramos nuestra propia vida delante de Dios. Y cómo nosotros, cuál es el enfoque. O sea, vivimos vidas disciplinadas, vivimos vidas ordenadas delante del Señor, no por un legalismo, no para ser Exacto. vistos por los hombres, no para ser admirados por los hombres, porque ese era el problema de los fariseos. Hacían lo correcto, no siempre, o por lo menos decían hacer o buscaban saber acerca de cómo hacer lo correcto en realidad, porque
Jesús al final dice, ¿no? Lo que les enseñen ellos, háganlo, pero no vivan como ellos viven. Intentaban hacer lo correcto, tenían una aproximación basada en una interpretación buena de la escritura, pero no, su corazón estaba lejos, porque hacían ciertas cosas correctas, pero eran movidos por todavía temor al hombre o por el deseo de buscar admiración de las personas, impactar a las personas. Entonces, ese es el punto, cómo manejamos nuestra vida delante de Dios? Y ese es el concepto, la pregunta clave para entender esta parte en cuanto a la relación entre discipulado y mayordomía. O sea, nuestra vida, vivimos vidas que agradan a Dios. Todos tenemos necesidades y todos oramos, Señor, bendice, suple nuestras necesidades y está bien, pero Dios es un Dios de diseño, orden y propósito. Eso lo aprendí hace años y Aleluya. esa frase me motiva. O sea, puedo hacer estudios y estudiar y ser desafiado por esa frase por años, porque dice, Dios es un Dios de orden, diseño y propósito. Dios no puede bendecir el desorden. Lo que Dios hace es ordenar el desorden. Amén. 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 Él es un Dios de orden y eso es lo que vemos desde Génesis 1. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, ese es verso 2. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y ahí todo lo que estamos citando. Y Dios comienza a poner orden en la creación, a separar, a separar las aguas, establecer los planetas, establecer las estaciones, ¿no ve? Y todo lo demás. Y al final pone al hombre en un mundo ordenado ya por él, por Dios mismo, para que el hombre sea mayordomo. Ahora, la caída del hombre, la alta traición, como dicen algunos, cometida por el mayordomo, por los mayordomos, hombre y mujer, deriva en otra vez volver al desorden. Exacto. Ahora, la base de una mayordomía, nunca lo vi así, pero es interesante hablar esto. La base de una Sí. mayordomía efectiva es entrar al orden de Dios. Gloria a Dios. Y ese orden de Dios tiene que ver con consagración, tiene que ver con entregarle todo a Él y no solo recursos, sino nuestra propia vida. O sea, el otro día estaba en la iglesia animando a las personas en el tiempo que uno recoge ofrendas, ¿no? Y uno no, yo al menos no quiero masajear a nadie la conciencia para que dé ofrendas, ni dar una prédica de 20 minutos para una ofrendas. Hay iglesias que lo hacen y problema de cada iglesia, asunto de cada iglesia. Correcto. Pero yo Correcto. no creo que haya que masajearlos a los hermanos o figurativamente ponerlos boca abajo y empezar a sacudirlos para ver cuántas monedas o billetes caen. No hago eso. Creo que no debería hacerse. Sin embargo, hay que hablar de que somos mayordomos, que Dios quiere que nos vaya bien en esta tierra, nos da abundancia, hay promesas de abundancia, pero todo eso está en función de cuánto nosotros permitimos que esas palabras, esas promesas cambien nuestra manera de pensar y por lo tanto cambien nuestra manera de actuar. Y yo les decía, mucha gente piensa que que las iglesias están detrás de la plata y puede ser que hay iglesias que estén detrás de la plata de los miembros, lo cual no es correcto. Pero también les dije, apelando a mi humor irónico y a veces humor negro que me caracteriza, hermano, todo el mundo quiere tu plata. Los de la empresa telefónica quieren tu plata. Los de la empresa de salud, de eléctrica quieren tu plata. Tu dueño de casa quiere tu plata. O sea, todo el mundo quiere tu plata. ¿Por qué te ofendes con la iglesia? Ahora, no es que queramos tu plata. Y eso es lo interesante. Cuando entendemos mayordomía, entendemos que parte del propósito de Dios es que nosotros seamos capaces de colaborar en el sostenimiento de la obra y el reino de Dios en esta tierra. Y eso tiene que ver mucho más con recursos que con dinero, o sea, con recursos, otro tipo de recursos que con dinero. Hablaremos del tiempo, hermano, y tú lo has dicho muy bien. ¿Cuánto tiempo destinamos a servir en la iglesia? ¿Cuántas veces hay hermanos que bien intencionados, amorosos, lindos, pero todavía no han entrado al nivel de ser confrontados o de confrontarse ellos mismos con el asunto de, caramba, pertenezco a una comunidad cristiana, pertenezco a una iglesia y lo ideal como miembro perteneciente a esa iglesia, participante y no solo adherente o simpatizante, es que yo tengo que participar de las reuniones que hay, no por llenar una silla, por hacerlo feliz al pastor,
sino por ir y recibir una palabra que me va a edificar, va a traer guías sobre mi vida de cómo vivir. Voy a participar de un tiempo donde tengo comunión con otros hermanos que no los veo en la semana, tal vez. Soy parte de algo. Ese asunto de no tengo tiempo, en realidad todos tenemos tiempo. El problema es que nosotros administramos de manera diferente el tiempo que tenemos. Y la administración que tenemos del tiempo, amados hermanos, está en función de nuestros afectos y desafectos. Nosotros Amén. destinamos tiempo a lo que nos es más precioso. Un joven que está en una relación de enamoramiento con una preciosa dama, de donde sea va a sacar tiempo para estar con ella, porque está en plan, Exacto, está exacto. cultivando algo, quiere algo, o sea, se siente bien con la persona amada, ¿no? Y eso es lo normal. ¿Por qué? Porque lo que es importante para mí va a requerir de mi tiempo y yo le voy a dar ese tiempo necesario y no está mal. Pero ahí entra el asunto de prioridades. ¿Qué tal? Bien enamorado, con la chica bien, la relación andando 10 o sea, viento en popa, 100 de 100 o 10 de 10 lo que quieras, pero el tipo faltándose a la universidad, fallando en su trabajo de medio tiempo, ya no aparece en su casa, y hay desorden. Entonces priorizamos las cosas, ¿no ve? O sea, cómo administramos de manera efectiva los recursos está en función directa de nuestros afectos y desafectos. Cuán Amén. importante para nosotros es. Es por eso, Jaimito, que a veces, viendo esto, a veces mi pregunta en el enfoque desde la labor de líder pastoral o de hermano de la iglesia, yo digo, pucha, realmente cuán importante es la iglesia para algunos hermanos. Porque si lo voy a poner al final de todo, va a estar al final. Es como con el WhatsApp, ¿no? Te llegan tantos WhatsApps y a veces alguien te escribe y no le respondes porque llegaron tantos otros WhatsApps después que no te fijaste con tu dedito abajo que había un mensaje de una persona y no te fijaste que era una pregunta y había que responderla. El WhatsApp, utilizando la ilustración, te da la posibilidad de fijar un chat ahí arriba para que siempre que abras, lo primero que aparezca arriba sea ese chat que has fijado. Yo creo que nuestra comunión con Dios, nuestro discipulado, la mayordomía que tenemos que hacer para con Dios tiene que estar fijada en el WhatsApp de nuestras vidas, usando la ilustración. ¿Qué Dios espera de mí? ¿Qué Dios quiere que yo dé? Él me ha dado todo. Y es lo que decía a los hermanos. Hermano, Dios, si Dios ha tocado tu corazón y Él ha dado todo por ti, Él no quiere solo tu dinero, Él quiere tu vida. Él quiere ser el Señor de tu vida. Y eso no significa que te va a despojar de todo, que vas a quedar todo, hay que darle y a ver cómo sobrevives en el mes. No, cuando cambiamos el enfoque, todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Yo soy administrador de lo que Él me ha dado. Yo puedo administrar de manera responsable los recursos que me da y Dios multiplica. Había un gran hombre, Juan Wesley, no sé si será un dicho de él, porque a veces atribuimos en las redes dichos a quienes no son y todo lo demás, no lo he comprobado, pero Sí, me suena a Juan Wesley, porque Juan Wesley era una persona muy metódica, muy metódica. Y él vive en un tiempo donde era un hombre en Inglaterra, sabemos eso. Él vivió en un tiempo donde los mensajes en las iglesias no se hablaban, sino que se leían. Así que él pasaba su vida viajando, estableciendo, alimentando obras, ministrando la palabra, obras, iglesias, leyendo la palabra y tomando apuntes, porque son miles de mensajes los que él tenía. Y él era muy metódico, de ahí vienen los metodistas, ¿no? Después eran metódicos, el método. exacto, exacto. Ahora, ¿qué decía Juan Wesley? Decía él, tengo tantas cosas que hacer en el día que creo que no podría lo estoy parafraseando, ¿ya? Tengo Ujú. tantas cosas y responsabilidades y tareas que hacer en el día que dudo que fácilmente podría hacerlas sin por lo menos gastar cada mañana una hora en tiempo de oración delante de mi Dios. Wow, o sea, es que él iba más allá del asunto.
Él estaba diciendo, en otras palabras, mi tiempo de oración me capacita para enfrentar todo lo que tengo que hacer. Y tengo tanto que hacer que no lo voy a poder enfrentar a no ser que distribuya y destine una hora de mi tiempo en oración delante de Dios. Eso pues cambia el enfoque. No, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la palabra, no hay tiempo para consagrarse, no hay tiempo para servir a Dios, no hay tiempo para estirar la iglesia, no hay tiempo. ¿De qué haces? Todos tenemos 24 horas. Lo que hace la diferencia es cómo administramos eso. Contigo, Jaimito, me he extendido, hermano, pero dale. No, está bien, porque estamos sintonizados en lo que estamos hablando. Estamos hablando de nuestra mayordomía. Estamos hablando de darle, en este caso, hemos puesto sobre la mesa las exigencias del discipulado. Nos estamos preguntando qué tiene que ver las exigencias del discipulado con una mayordomía bíblica. Y claro, están relacionados íntimamente, ¿no? Están íntimamente relacionados en el sentido de que nuestra mayordomía tiene que ver con todos nuestros recursos, empezando, yo lo voy a poner de esta manera, empezando por nuestro tiempo. Amén. Porque el asunto es el siguiente, muchas personas que están escuchando lo que estamos charlando y realmente están entendiendo que las exigencias no son nuestros inventos, sino que la Biblia está hablando de estas cosas. Muchas personas de repente están queriendo tomar resoluciones. Ah, ya está bien, entonces voy a dedicarle más tiempo a la iglesia, voy a hacer más tiempo a esto, voy a dedicar más tiempo a esto. Pero también tenemos que poner la otra parte del equilibrio. No se supone que nosotros hagamos las cosas en nuestras fuerzas. Mm. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque aquí, mientras estamos hablando contigo, se me clarifica un poquito dónde empieza nuestra mayordomía, ¿no? Y nuestra mayordomía empieza en el uso de nuestro tiempo. El ejemplo que acabas de dar de John Wesley, que seguramente en algún momento yo también lo he escuchado porque me parece familiar, Ujú. está mostrando lo que realmente debería ser la motivación para cualquier creyente, ¿no? Yo no podría enfrentar todos los desafíos que tengo en un día típico en mi vida si primero no le dedico una hora, por lo menos, de mi tiempo a Dios, ¿no? Tú has usado en nuestras antiguas charlas, Luchito, una expresión que yo también la uso, y has hablado de los medios de gracia, ¿no? La iglesia es un medio de gracia, la palabra de Dios en nuestras Biblias es un medio de gracia, etcétera. Son los medios de gracia. ¿Cuál debería ser nuestro enfoque en la mayordomía? ¿No? Estaba tratando de encontrar un, un, es uno de los primeros salmos, no me acuerdo si es el primero, tal vez tú me puedas ayudar. ¿Qué Es dice? un salmo, es un salmo que dice, de mañana yo te buscaré, ¿no? Lo primero que haré en la mañana es buscarte, algo así, creo que es el Salmo 4, el Salmo Dios, 5. Dios mío, eres tú, ¿no es? Pero a ver, vamos a ver, estoy buscando aquí en Es, la... es, es el verso 5, el Salmo 5, mira lo que dice. Y aquí yo lo veo a David, este es un salmo de Maravilla. David, Mm, y lo veo a David como un verdadero mayordomo, ¿no? mm. Porque ahí empieza. No se supone que yo tengo que darle todo mi tiempo al Señor en mis fuerzas. No se supone que yo tenga que hacer las cosas en mis fuerzas. Tengo mi primera responsabilidad en la mayordomía de mi tiempo es la que tú has mencionado con el ejemplo de John Wesley, o lo que dice David acá, ¿no? Escucha, oh Jehová, mis palabras, dice, ¿no? Estoy leyendo Salmo 5:1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, aquí está la parte que me llama a mí mucho la atención. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré Oh, delante de Dios ti de mañana. y esperaré, ¿no? De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Creo que la mayordomía, Luchito, empieza por el tiempo diario que le dedicamos a Dios.
Muchos hermanos, muchos creyentes que están escuchando este programa, seguramente están entendiendo o queriendo entender la mayordomía en relación a la iglesia. Y obviamente hay una mayordomía con relación a la iglesia a la que yo pertenezco, ¿no? Debería ser yo un mayordomo de mis recursos para apoyar a la iglesia que yo pertenezco, ¿no? Pero la mayordomía no empieza apoyando a la iglesia. La mayordomía empieza cuando tú priorizas tu tiempo. Me gusta mucho el ejemplo de John Wesley, como te digo, alguna vez yo lo he escuchado, ¿no? Yo no podría enfrentar un día si primero no tengo una hora con Dios. Solamente cuando tengo una hora por Dios voy a estar en posibilidades de enfrentar todos los desafíos de mi día. Ahí está no solamente una mayordomía correcta, sino que está una priorización correcta. Luchito, ¿te has dado cuenta que muchas veces las personas, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que a los hermanos siempre los animo, tienes que tener un tiempo con la Biblia, tienes que tener un tiempo con la Biblia, tienes que tener un tiempo con el Señor, tienes que tener un tiempo devocional con la palabra de Dios, en oración, en comunión con Dios. Y muchas veces los hermanos me dicen, pero pastor, no tengo tiempo. No tengo tiempo, porque yo trabajo, yo tengo que hacer. Y de repente muchas veces les he expresado esta idea, otras veces no se las he expresado, pero yo me pongo y digo, pero esta es una contradicción. O sea, no tener tiempo para darle a Dios es no tener tiempo para darle, no tener tiempo para lo más importante en tu vida, que te va a resolver todas las otras cosas de tu vida. Es lo que está implicado en el ejemplo que tú has puesto de John Wesley. John Wesley decía, son tantos los desafíos que tengo en mi día a día que yo no podría enfrentarlos si primero no tengo la gracia de Dios. En otras palabras, Luchito, la mayordomía empieza en el momento en el que el creyente decide dedicarle un tiempo diario. Aquí hay una cosa importante. Diario. No se trata, y esto no se trata de un legalismo. No se trata de un legalismo, se trata de un principio bíblico. En algún momento nosotros tocamos el tema del maná del Antiguo Testamento, cuando el diablo le hace la tentación a Jesús, lo tienta a Jesús en el desierto y le dice, si realmente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús lo primero que hace es quitarle Deuteronomio 8:3. Y en Deuteronomio 8:3 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, ¿no? Y el Señor Jesús lo cita de la forma que Él lo cita y dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y cuando vemos Deuteronomio 8:3, estábamos viendo que Deuteronomio 8:3 está hablando del maná. Y el maná se convierte en un tipo de la palabra. Y el maná, los israelitas tenían que recogerlo cada día. No podían guardarse para el día siguiente. Y ese es el tipo de la palabra. La palabra de Dios está diseñada, la nueva creación que somos nosotros y la palabra de Dios están diseñadas el uno para el otro. La palabra de Dios está diseñada para la nueva creación, para el cristiano nacido de nuevo. Y la nueva creación, el cristiano nacido de nuevo, está diseñado para la palabra. No pueden estar separados. Pero hemos cambiado las cosas y hablando de mayordomía vale la pena hacer este énfasis. Hemos cambiado las cosas en el sentido de que yo solamente puedo darle a Dios aquello que mi tiempo me permita darle. Y hemos tergiversado toda la verdad bíblica. Y es por eso, Luchito, que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Por qué la iglesia no está ocupando su lugar? Siempre que yo he visto la historia de los grandes creyentes, por ejemplo, los generales de Dios, los grandes hombres y mujeres de Dios que sirvieron a Dios y que fueron usados por Dios para avivamientos, y avivamientos en sus épocas, en sus circunstancias, siempre tenían algo en común, ¿no? Cuando yo leo las historias de estos grandes hombres y mujeres, me doy cuenta que ellos percibieron y vieron una iglesia aletargada, una iglesia dormida, ¿no? Y entonces es ahí cuando el Señor los levanta a ellos para traer un avivamiento, para avivar una iglesia que está dormida, que está aletargada. Nos preguntaremos,
¿Por qué la iglesia está dormida? ¿Por qué está letargada? Cuando yo hablo de esto, Luchito, veo eso ahora en la realidad de la iglesia. Hoy, en el siglo XXI, en 2024, yo veo una iglesia letargada, una iglesia dormida, una iglesia que no está afectando al mundo, una iglesia que no está dando testimonio. Y muchos creyentes ven eso y dicen, ¿y por qué la iglesia no está afectada? ¿Por qué la iglesia no está dando el testimonio? Hay un problema de mayordomía en el día a día de cada creyente, ¿no? La mayordomía, Luchito, y a todos los hermanos que nos escuchan, empieza por que tú, como hijo o hija de Dios, hermano, hermana, te hablo a ti que nos estás escuchando, decidas, tomes una decisión de calidad, de apartar un tiempo diario. Ese es el principio, diario. Un tiempo diario para tener comunión con Dios, con su palabra, y tener comunión con Dios en oración, pero principalmente basada en la palabra. La oración que no está basada en la palabra puede ser solamente un ejercicio mental. La oración tiene que estar en la palabra. La palabra debería regir la vida del creyente en todas las áreas y en todos los aspectos de su vida de oración. Luchito, me identifico mucho con lo que tú has contado de John Wesley, porque yo tengo muchas cosas, tengo un emprendimiento personal, profesional, a veces tengo tantas cosas en mi cabeza. Últimamente he llegado a la conclusión que tengo que manejar bien mi estrés porque hay muchas cosas en mi cabeza. Y a veces tengo que ver las cosas ministeriales, tengo que ver las cosas domésticas a las que todos estamos expuestos, tengo que ver cosas técnicas de un trabajo y a veces mi cabeza está por estallar, pero yo me identifico con John Wesley, porque yo digo, yo no puedo llevar un día, no puedo manejar todo un día con todos sus desafíos si la primera parte de mi tiempo, de mi día, no está apartada para un tiempo de comunión con Dios, ¿no? Entonces, Luchito, la mayordomía, bien que estamos tocándolo desde esta perspectiva, la mayordomía empieza con el uso del tiempo. Y la principal decisión de un mayordomo, un creyente que quiere ejercer una mayordomía bíblica, es en el tiempo diario que le dedica a Dios, ¿no? Luchito, ¿qué puedes acotar sobre esto? Estas son partes del mensaje del Evangelio que son las menos populares, diría yo, ¿no? Son las menos populares. Eso es Porque verdad. Jesús va a cambiar tu vida, Jesús te ama, Dios quiere que seas feliz. Sí. Ok, pero alguna vez escuché eso, ¿no? Dije, pero, y me sentí un poco ofendido. Hay gente que hace mucho, lleva las cosas al extremo, ¿no? También a la crítica y todo, y esa no es la idea mía, pero creo que la Biblia no enseña que Jesús murió para que seamos felices per se, o sea, por así decir, ¿no? O sea, no murió para que seamos felices, porque decir eso es una frase tan ambigua, porque habría que partir de qué es lo que hace feliz a una persona. Exacto. Entonces, nadie que yo tenga dinero, que yo sepa, es triste porque tiene mucha plata. No lo escucho, bueno, no lo sigo, pero no sé de Elon Musk, el hombre más rico de la Tierra, diciendo, qué macana, soy el hombre más rico de la Tierra, soy infeliz porque soy el hombre más rico de la Tierra. Para nada. Pero ¿qué es lo que nos hace felices? Y en realidad, felicidad tiene que ver con tener solo abundancia, exceso de todos los deseos cumplidos, o tiene que ver también con búsqueda de sentido y propósito en nuestra vida. Y ahí es donde entra el asunto de la mayordomía y del discipulado. ¿Cómo es que efectivamente podemos ser discípulos del Señor? Y tú bien lo dices, a mí son una de las cosas más descuidadas entre el cuerpo de Cristo. Bueno, no hablaremos solo de asistencia en la iglesia y participar de actividades de la iglesia, apoyarlas y todo que es necesario, pero creo que la mayordomía esa debe ser el reflejo principalmente de cómo uno lleva su propia vida. Y hablando de la mayordomía personal, mucha gente malgasta el tiempo, Sí. ¿no? Y vivimos en una época donde, o sea, ha habido un cambio de era en cuanto al desarrollo de los adelantos tecnológicos. Y más allá con la
pandemia y el encierro y todo, ¿quién no ha tenido, se ha visto en necesidad de tener un celular, de empezar a manejar internet, los que no manejaban, tener una tablet, una portátil? Y son cambios que han ayudado en cierta cosa y que no vamos a volver nunca más atrás, creo yo. Pero más allá de eso, vivimos en una sociedad tan acelerada en los tiempos, con tanto acceso a la información y a la desinformación, con tanta cosa flotando en el aire para ser vista, para ser consumida, que es fácil perder nuestro tiempo en eso, ¿no? ¿No? Es como la telenovela, ¿no? No vela, ¿no? O sea, que no anda velando, no anda, no vela, pues, o sea, no está atento, no está despierto y todo lo demás, ¿sí? Y son distracciones. Y hablo de los adolescentes principalmente, los jóvenes, pucha, qué manera de postear todo lo que están haciendo. Y claro, uno se ríe con ciertas cosas que uno postea, digamos, pero más allá de eso, si le dedicamos demasiado tiempo a eso y viene a ser una distracción, ¿qué rato leemos la Biblia? ¿Qué rato oramos? ¿Qué rato meditamos en un tiempo específico, exclusivamente puesto o establecido, diremos así, para darle nuestro tiempo de comunión al Señor? Él está con nosotros todo el día, podemos hablar con Él todo el día, debemos estar conscientes de su presencia en nosotros todo el día, pero ¿qué momento meditamos? Hacemos cosas con, con la intencionalidad, lo diré así, de fortalecer nuestra relación con Dios, estudiar la palabra. Ahora, una persona que de manera personal no hace eso, ¿podemos tener expectativa de cada cosa en la iglesia? Creo que sí, o sea, no lo va a hacer naturalmente, pero puede llegar al otro punto, ¿no? Se meten tanta cosa en la iglesia, sobre todo líderes y pastores, iglesia, ministerio, esto, lo otro, y descuidan lo principal que es comunión con Dios, ¿no? Y bueno, en vez de seguir dándole palo al asunto, porque podemos hacerlo, no, tú y yo sabemos que no somos legalistas, yo no me considero legalista, Así es. tratamos de traer un balance en todo esto, un equilibrio y bueno, qué bueno poder andar juntos en esto, Jaimito, porque hay confianza, tú puedes Amén. eh, hablarme, corregirme, exhortarme y Amén. con toda la confianza que tenemos, yo me siento igual así hacia ti. Y tú lo puedes hacer también, ¿no? Amén, amén. Qué lindo es eso. Tenemos una accountability en un sentido, ¿no? Una relación de rendir cuentas y creo que eso es bueno, Jaimito. Ah, pero más allá de eso, el punto es que a veces en general hay demasiadas distracciones en la vida y descuidamos el asunto de establecer prioridades, que realmente es importante, porque el establecer prioridades nos ayuda también a destinar más tiempo y más dedicación o esfuerzo a lo que realmente nos es importante en la vida. Ahí es donde, pucha, cuán importante es nuestra relación con Dios, porque hay una cosa, ¿no? O sea, todo está basado en la gracia de Dios. O sea, el mensaje del Nuevo Testamento es la gracia de Dios que se alcanza por fe personal en Cristo. Pero ya porque se ha dado por gracia no significa que no hemos de esforzarnos, porque es el otro problema. Hay gente legalista que quiere basar todo en su esfuerzo personal, ¿no ve? Y cuando empieza a fallar eso se condena. Pero hay otros que dicen, no, ya todo ha sido dado, ya todo ha sido hecho, no tenemos que hacer nada. Que tampoco es verdad. Nos hemos vuelto muy cómodos, ¿no? Y yo digo, son a veces situaciones que el enemigo plantea y planta entre los creyentes, simplemente para que la iglesia esté adormecida, adormilada, que sea indiferente a cómo van las cosas en la vida, en el mundo y todo, y los creyentes andan así. Hay que arrepentirse, hay que cambiar de mente, hay que, caramba, Aleluya. establecer el discipulado, o sea, volver a la raíz de lo que significa ser discípulo, ser seguidor, alguien que es afectado, moldeado, influenciado a través de tiempo de compañerismo, de cuidado personal, de enseñanza, de precepto, de transmisión de enseñanza,
y de ejemplo de vida para que realmente sea algo que edifique nuestras vidas. Y nuestro llamado es ese, y Aleluya. los pastores y líderes, porque muchas veces los pastores, a tenencia que tienen conocimiento de la palabra, ya pasaron su tiempo de estudio y todo, están al frente, pero siempre la tendencia es a que esto mengue, que esto disminuya. O sea, nuestro tiempo de calidad con Dios. Y hay que volver a eso. Y definitivamente, Jaimito, creo que la manera en cómo administramos nuestro tiempo es un reflejo innegable de cómo hemos establecido prioridades en nuestra vida, de cómo establecemos esas prioridades. Y el Amén. desafío es hacer los ajustes y hay que arrepentirse. Arrepentirse no es otra cosa que por si acaso Exacto. es serio y es importante, pero arrepentirse por definición del idioma original en griego, en la palabra, no es otra cosa que cambiar de mentalidad, o sea, cambiar de mente, cambiar de manera de pensar para establecer prioridades, poner lo que es prioritario y más importante en nuestra vida. Primero lo primero, como se dice. Y a partir de eso, ser más disciplinados y ser mejores mayordomos, mejores administradores de los recursos. Jaimito, contigo, hermano. Amén. Amén, Luchito. Estamos tocando este tema de la mayordomía, ¿no? Estamos tocando, no estamos tocando el tema financiero todavía porque creemos que la mayordomía es algo integral y empieza por cómo utilizas tu tiempo y cómo utilizas tu tiempo en relación a tu fe, De ¿no? acuerdo. Y obviamente, hermanos, siempre nosotros vamos a puntualizar algo. No se supone que tú tengas que hacer las cosas en tus fuerzas. Por eso es que nosotros en este momento estamos puntualizando. Lo primero en términos de mayordomía de tu tiempo es tus tiempos con Dios, hermano, hermana, tus tiempos con Dios. Eso va a derivar en que tú vas a desde adentro empezar a tener una nueva perspectiva de las cosas. Si tú tienes tiempos con Dios, eso te va a llevar a tener un mayor compromiso con la obra de Dios. Hablando de esto, Luchito, habíamos visto ya, nuestra mayordomía empieza con el tiempo que yo le dedico a Dios diariamente. Ujú. Y obviamente ese tiempo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Pues eso simplemente como un comentario no es nuestro tema ahora. Muchas personas oran y oran harto, pero no leen la Biblia o leen muy poco la Biblia. Mm. Y obviamente ese tipo de vida de oración tampoco va a ser fructífera porque la verdadera vida de oración está basada en la palabra, ¿no? La palabra tiene que nutrir nuestra vida de oración, pero ese es tal vez tema otras charlas, digamos, ¿no? Pero el asunto es que cuando tú dedicas tu tiempo, lo que hemos visto de David, de mañana te buscaré y esperaré, de mañana te buscaré y esperaré para oír de ti, esperaré, ¿no? Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo una persona que está apartando su tiempo? Ojalá, no es una regla, Ujú. pero ojalá sea el primer tiempo del día, ¿no? Ojalá sea en la mañana. No es una regla, a alguno no le funcionará y tendrá su tiempo devocional en la noche y eso no hay nada de malo, ¿no? Amén. Pero el hecho de que David diga, lo primero que voy a hacer en el día es buscarte y esperar de ti, está poniendo las cosas en la perspectiva de prioridades. Tú lo has dicho, nuestras prioridades. Hermanos, si hablamos de mayordomía, tenemos que definir cuáles son nuestras prioridades. Si estamos hablando de mayordomía cristiana o mayordomía dentro de la iglesia, nuestras prioridades son fundamentales. ¿Qué Mm. pasa cuando un creyente haciendo uso de su mayordomía responsable, le entrega su tiempo diario a Dios para un tiempo de comunión y un tiempo devocional, ¿no? ¿Qué está haciendo el creyente? Está acudiendo a un medio de gracia. La palabra de Dios es un medio de gracia, ¿no? Pablo les decía a los ancianos de Éfeso, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, ¿no? Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia juntamente con los santificados, Mm. ¿no? Estoy citando de Hechos 20:32, si no me equivoco. Pero el asunto es que es un medio de gracia, ¿no? Cuando yo dedico mi tiempo, pongo mi prioridad para tener un tiempo con la palabra de Dios, estoy acudiendo a un medio de gracia.
Pero Luchito, hay algo que también tenemos que tocar. No sé si no, cómo andamos de tiempo. Pero Estamos ¿qué por pasa? alcanzar 1 hora. Sí, nos falta un poquito, pero eh, lo primero es el tiempo que yo tengo con Dios, mi mayordomía, ¿no? No tiene que ver primero con la iglesia, tiene que ver con mi relación con Dios. Amén. Pero una vez que yo tengo claro a mi mayordomía de mis tiempos con relación a mi vida devocional, hay un siguiente paso que es mi mayordomía, empezando con mis tiempos para dedicarlos a la iglesia, para estar comprometido con la obra, ¿no? Si yo estoy edificándome diariamente en un tiempo devocional, seguramente eso va a producir en mí un deseo para servir al Señor. Y de eso se trata, ¿no? No se trata de que yo tome resoluciones, las resoluciones de fin de año. Ya desde mañana voy a ir a la iglesia, voy a ir a limpiar la iglesia. No se tratan de resoluciones. Ojalá hagamos resoluciones, pero se trata de cosas que estén motivadas desde adentro. Ahora, yo estoy poniendo sobre la mesa qué pasa con nuestros tiempos, con la iglesia. Porque allí, Luchito, ya tocamos un tema que para nosotros los pastores que estamos llevando adelante ministerios, nos topamos muchas veces con algo que quiere desanimarnos, y es la falta de compromiso de los hermanos, ¿no? Falta de compromiso a veces con su asistencia. No estoy hablando de compromiso con hacer algo, porque a veces las iglesias deciden hacer actividades y los hermanos se comprometen a hacer algo. Estoy Mm. hablando de asistir a la iglesia. Luchito, ¿cuánto fallan los creyentes en esa, su mayordomía de sus tiempos con la iglesia? Ahora, yo me pongo a pensar, y mientras yo te escuchaba hablando, y mientras yo estaba un poquito ordenando mis ideas para, para intervenir en esta charla, yo me ponía a pensar que para mí no fue muy difícil entender el tema del compromiso. Y tal vez para nosotros, en nuestra generación, aunque vos eres algo menor que yo, Luchito, pero en nuestra generación nosotros vivíamos un tiempo de mucha efervescencia revolucionaria, ¿no? Había mucha efervescencia revolucionaria. Y tú conoces la historia de los movimientos de revolución de Jesucristo, que fue la iglesia a la que yo pertenecí. Tú conoces la historia, estuviste de alguna manera relacionada, ¿no? Relacionado con esa historia, ¿no? El movimiento de revolución de Mi Jesucristo. hermano, sí, mi hermano se convirtió ahí por eso. Claro, tu hermano, el Pepito, se convirtió ahí y de alguna manera, aunque tú nunca formaste parte activa del movimiento, pero estaba relacionado, tu mamá estaba relacionada con Se nosotros. convirtió ahí Entonces, mi mamá. claro, yo me acuerdo de tu mamá, Dios la tenga ahorita en su gloria, una mujer, una santa sierva del Señor. Pero, ¿por qué estoy poniendo esto sobre la mesa? Porque en nuestro tiempo, la efervescencia revolucionaria, todo ese discurso revolucionario, nos hacía más fácil entender lo que es el compromiso, ¿no? De hecho, el movimiento revolucionario, Luchito, ¿en qué se inspiraba? Al final, el movimiento revolución de Jesucristo terminó desviándose de una sana doctrina, esa es otra historia, ¿no? Y terminó desviándose de la sana doctrina y terminamos aquí los bolivianos disolviendo el movimiento en Bolivia, ¿no? Porque estaba desviado. Pero a un principio, Luchito, y yo nunca voy a renegar de mi paso por esta primera iglesia en la que pasé. A mí me fue muy fácil entender el compromiso, porque yo lo asociaba con el compromiso revolucionario, Luchito. Mm. Y los que nos inspiraban, tú te das cuenta, Luisito, que en algún momento de esta iglesia ya no nos inspiraba tanto la Biblia, nos inspiraba la Revolución Cubana, ¿no? Y hasta teníamos esa jerga. Al que era nuestro líder, en vez de llamarlo pastor, lo llamábamos comandante, ¿no? Y usaba una boina similar a la del Che Guevara, ¿no? Claro que lo único que le diferenciaba era que en la boina no tenía una estrella como el Che Guevara, sino tenía una cruz, ¿no? Ahora, Luchito, cuando yo me acuerdo de eso, yo digo, esto me ayudó a mí a entender lo que es el compromiso, ¿no? Nosotros los bolivianos, en nuestra historia, tenemos el ejemplo de un revolucionario que murió y dio su vida aquí en Bolivia, ¿no? Por supuesto, estoy hablando del Che Guevara. Desde Sí. mi perspectiva, era una causa muerta, ¿no? Desde mi perspectiva, ahora que conozco la Biblia y conozco lo que es la creación y la redención, me doy cuenta que al final este amigo, el Ernesto Guevara, desperdició su vida por una causa.
Pero, ¿qué era lo que nosotros muchas veces hablábamos? Y usábamos, incluso más que la Biblia, usábamos el ejemplo de los revolucionarios. Nuestra jerga era revolucionaria. Una persona por una causa perdida, acá en Bolivia, dio su vida y se convirtió en un hito, se convirtió en un mito a nivel mundial. Ernesto Guevara es un mito a nivel mundial. ¿Qué fue lo que lo catapultó como un hito? Está muerto, ya no está entre nosotros, pero muchos lo admiran. ¿Y qué es lo que lo catapultó a esa posición de mito? Su compromiso. Él estaba comprometido con su causa. No le importó dar su vida por una causa muerta. Una causa que incluso desde mi perspectiva bíblica es una causa perversa. El socialismo, el comunismo, son causas perversas. Pero había un ser humano que hace palidecer, Luchito, y esto es lo que la idea que yo quiero expresar ahora. El compromiso de esos revolucionarios que murieron por causas muertas, por causas perversas, hace palidecer el compromiso de los creyentes. Los creyentes que estarán dispuestos a dar su vida, lo que dice la Biblia, ¿no? Si Cristo murió por mí, yo debería vivir por él. ¿Cuánto nos cuesta a veces ir a la iglesia, darle mi tiempo a Dios para la iglesia? Ahora, así como darle mi tiempo a Dios para estar en comunión con su palabra, es acudir a un medio de gracia. La iglesia se convierte en un medio de gracia importantísimo para cualquier creyente que quiera desarrollar una verdadera espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo crecer espiritualmente? ¿Cómo puede la iglesia despertar de su letargo? ¿Cómo puede la iglesia, Luchito, recibir un avivamiento si tenemos tantos problemas? A veces no solamente para no estar comprometidos, tenemos tanto problema para ir a la iglesia, para asistir a la iglesia. ¿Cuánto palidece el compromiso de los creyentes? Luchito, los creyentes cristianos deberían ser personas muchísimo más comprometidas con su causa que el Che Guevara, comprometido con una causa perdida, una causa perversa. Y de repente los comprometidos del mundo, los que van tras causas muertas, nos dan un ejemplo de compromiso que debería, por lo menos, hacernos reflexionar a nosotros los creyentes. Por eso es que yo nunca voy a renegar de mis inicios, Luchito, en el movimiento Revolución de Jesucristo. Ahí aprendí lo que es el compromiso. Ahí aprendí lo que es realmente este tema de mayordomía. O sea, darle mi prioridad y darle mi tiempo, darle mi compromiso a la iglesia. Luchito, creo que ya estamos sobre la hora. No sé, ¿qué puedes tú acotar sobre esto que estamos hablando? Bueno, ya cerrando, hermano. A ver, no, y haciendo un anuncio también. Eh, Queríamos hablar algún momento, dijimos, de dos parábolas que ni las hemos tocado. Así que Sí, te propongo algo. Nuestra próxima charla haremos el estudio de estas parábolas y la subsiguiente hablaremos sobre diezmos y ofrendas. perfecto, Sí, y eso lo digo perfecto. adelante porque ya dije antes que la próxima vamos a hablar de diezmos y ofrendas. No, hermanos, no va a ser la próxima, va a ser la subsiguiente. No es ni siquiera fe de rato, estamos aclarando y mejorando, ¿no? O sea, eh, queremos dar continuidad y hay mucho que hablar, pero es interesante, yo celebro esto, Jaimito, porque al final, hermano, hablando sobre mayordomía, hemos establecido la relación entre el verdadero discipulado, el verdadero discípulo como mayordomo, y hemos hablado sobre compromiso y prioridades. Y la verdad es esta, que si no la tenemos clara, lo que significa vivir una vida consagrada para el servicio del Señor, una vida de establecer prioridades correctas, difícilmente vamos a entrar a manifestar o a ser buenos y fieles mayordomos. Y una de las cosas que vemos mucho en varias iglesias, creo yo, es que se ha perdido mucho del fervor de los años pasados en el sentido de establecer prioridades y la importancia de ser parte de una iglesia, de servir en una iglesia, de apoyar en la iglesia. Ahora, hay grupos que
en general se ha vuelto tan característica esta apatía y falta de compromiso que cuando uno encuentra una iglesia comprometida es raro, ¿no? O sea, viene a ser algo bien raro. Sí, Y sí, la verdad es que sí, hay iglesias que tienen mucho compromiso, pero que también, aunque tienen un resultado final, si el resultado final deseable fuera ser comprometidos, alcanzaron ya el resultado final. Pero no es el resultado final. El compromiso es un medio para, para llegar a ser más como Jesús, porque el resultado final es ser conformados a la imagen de Jesús, como dice en Romanos 8. amén, amén. El resultado es ser más como Jesús, no ser más comprometido. Y la verdad es que la iglesia a lo largo de la historia en el siglo XX, XXI, ha atravesado muchos movimientos, algunos de esos como el movimiento de la Revolución de Jesucristo, del cual estábamos hablando, Jaimito. Pero hay Sí, otros, ¿no? Sin querer hacer publicidad ni inversa, ni contraria, ni a favor. El movimiento del G12, que se conoce así, es conocidísimo porque hay muchos resultados en cuanto a multiplicación de creyentes y fidelización de convertidos. Y pongo entre comillas porque no es otra cosa que marketing piramidal aplicado a la iglesia, que sí tiene resultados en cuanto a número o a cosas, pero yo tengo mis observaciones fuertes respecto de que hacen a la persona que sea dependiente de la organización más que de Dios. exacto. Y ese ya es otro problema, porque si la Mm, organización se desvía, ahí se vuelve una secta. Y no estoy diciendo que sean o no sean secta o no estoy ahorita en ese afán, pero a veces hay tintes sectarios. Ahora, claro, el punto es, iremos por el asunto de la consagración, iremos por el asunto de la priorización de nuestros tiempos con Dios, de todo lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Y perdón por la postura, hermanos, pero a veces tengo una cierta molestia en la espalda, entonces hallo refrigerio en el asunto, todo ahí chorreado en mi asiento, en mi sillón. Pero bueno, entonces, ya para cerrar, hermanos, emito invitaciones a que revisemos delante del Señor si realmente entendemos lo que significa el costo del discipulado, si hemos entendido. Y tal vez lo entendimos, pero en algún momento nos descuidamos y lo olvidamos. Creemos que con ir a la iglesia, inclusive el domingo, ya hemos cumplido con Dios. sí, Bueno, habrás cumplido con el líder y la expectativa del líder que quería verte asistiendo, está bien, yo como pastor hablo eso, pero Dios no es ni debería ser en nuestra vida una sección, una parte, un segmento en nuestra vida, es todo. Ahora suena bien, pero realmente Él tiene que ser todo, Él tiene que ser el centro y el todo de nuestras vidas. Y obviamente nuestro trabajo secular, nuestra relación familiar con la familia, todo lo que hacemos en la vida debe tener estar basado en nuestra relación con Dios. Pero mi invitación y mi desafío es para que revisemos delante del Señor cómo está, si realmente hemos entendido o recordamos o analizando esto, tal vez no estamos pagando el costo del verdadero discipulado o hemos dejado de pagarlo. ¿Cómo administramos nuestro tiempo, hermanos? Hoy hablamos mucho de tiempo, pero ¿cómo administramos nuestro tiempo? ¿Qué es prioritario en nuestro tiempo? ¿Mm? Y hablo a los jóvenes, si acaso algunos jóvenes nos miran, si tú gastas más tiempo viendo TikToks que orando al Señor pasa un tiempo en oración y lectura de la palabra al día, tú estás idolatrando TikTok. mm, Porque en TikTok hay basura, hermano. O sea, no tengo TikTok, he hecho un juramento solemne que nunca iba a tener. Te permite ver sin ser miembro, sin tener tu cuenta, pero el punto es que tal vez algún momento lo tenga, más como una herramienta para tener cierto contenido del que nos interesa para edificar a las personas. Pero hoy por hoy, digamos, para mí es una herramienta de simple distracción. Y claro, hay memes, hay chistes, hay cosas interesantes, hay cosas subidas de tono, depende cuál sea el origen, pero vuelvo al punto de, con TikTok o sin TikTok, igual hay gente que administra mal su tiempo. Entonces, ¿qué es prioridad en nuestro tiempo? ¿Tu relación con Dios? Ahora, asistir a la iglesia.
Yo entiendo que puede ser tomado como una imposición, una cosa muy poco necesaria hoy por hoy, y esto y el otro. Hay iglesias y iglesias, pero la iglesia, el ser parte de una congregación, el congregarnos semanalmente, tiene que ver con rendir culto como comunidad cristiana Amén. a Dios y tener comunión unos con otros y conocernos y alentarnos, ayudarnos, es parte de un mandato bíblico. Pero claro, puede haber gente que va a la iglesia, no le falla nunca, pero después vive el resto de la semana como quiere. No es la idea. Pero analicemos, busquemos por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos las cosas correctas que deberíamos hacer, que sabemos que debemos hacer. ¿Hasta cuándo vamos a tener ese asunto de no tengo tiempo? Ok, no tienes tiempo, pero no te das tiempo tal vez. Claro, Y tiene que ver con tu relación con Dios porque realmente le metemos tiempo y ganas y esfuerzo a aquello que valoramos en nuestra vida. Eh, Podemos estar en causas nobles y haciendo otras cosas, cuidando animalitos, siendo buenos vecinos, ayudando en cierta fundación que ayuda a población vulnerable y todo, y no está mal, pero ¿qué de nuestra propia relación con el Señor y cómo establecemos que estos medios de gracia, como tú bien dices, Jaimito, el asistir a una iglesia regularmente, ser parte de una congregación, el leer la palabra, el estudiar la palabra, el compartir tiempo de calidad con gente que nos alienta, hermanos en la fe, que tienen los mismos valores. ¿Cómo es que echamos uso de estos medios de gracia para crecer? Porque a veces nos estancamos y el tiempo pasa, Jaime. Hermano, el tiempo pasa y nos enteramos que mm, tal persona se casó, que le nació la guagua, que toda la otra persona ya entró a la universidad, que ya salió de la universidad. Y yo digo, ay, por favor, basta, paren el mundo, quiero bajarme. No, sigue pasando el tiempo, pero realmente a veces como que no estamos avanzando muy significativamente. A veces sí. Entonces, vamos adelante, hermanos. Amito, a tiempo de darte la palabra para que cierres, tal vez ya en oración. Revisemos delante mm. del Señor este tiempo, esta semanita. Agarremos un tiempo de calidad y revisemos qué es lo que Dios espera de nosotros y si se lo estamos dando. Versos bíblicos a considerar que hemos tocado Lucas 14, 25 al 33, Segunda Corintios 5, 15 y 16. Sí, Segunda Corintios 15, 5, 15, perdón. Primera Corintios 6, 19 y 20. Revisemos el asunto de nuestra consagración, de nuestro tiempo. Y si hay que, y si cabe, hay que arrepentirse, pues, Amén. arrepintámonos, pedamos perdón al Señor y sacudámonos de eso y vamos adelante. Hagamos los cambios y perseveremos en esos cambios para que permanezcan. Amén. Dios les bendiga, síganos. De mi parte ya me despido. Sigo contigo, Gemito, apoyando la oración, escuchándote, pero de mi parte animarlos, síganos en las redes, pongan like, compartan con otros, manden algún mensaje de aliento, si tienen algo que consideran que no ha sido cubierto, que les gustaría que se toque. Estamos abiertos a todo esto, amén. Pero sobre todo, permitamos que esto que hemos compartido realmente nos ayude a mejorar y a hacer cambios en nuestra vida. Amén. Bendiciones, hermanos. Jaimito, contigo. Amén. Cerraremos este programa, simplemente dejar un poquito una idea en el aire. Nuestro concepto de responsabilidad, los latinos tenemos un concepto devaluado de responsabilidad, voy a ponerlo así, ¿no? Los latinos. Tú mencionaste una palabra, Luchito, y creo que cuando nos toque ver las parábolas que vamos a ver en la próxima charla, vamos a hablar de esta palabra. Es una palabra en inglés que muchas veces la traducimos como responsabilidad, pero la palabra es accountability, ¿no? Mm, Y muchas veces cuando nosotros queremos traducir esa palabra, lo traducimos como responsabilidad. Pero la diferencia fundamental entre el concepto de la palabra accountability en inglés y nuestro concepto de responsabilidad es que nuestro concepto de responsabilidad simplemente implica hacer lo que tengo que hacer. mm, El concepto de accountability implica dar cuentas. Y cuando hablamos de mayordomías, no solamente la responsabilidad significa hacer lo que tienes que hacer. Cuando hablamos de mayordomía, siempre tenemos que tener en cuenta, siempre tenemos que tener presente que se nos va a pedir cuenta de lo que se nos ha dado, ¿no?
Y ahí, y seguramente ese va a ser el tema Tenor. que vamos a tocar nuestro próximo programa. Hermanos, no se pierdan yo estoy disfrutando de estas charlas, Luchito, no se pierdan porque seguramente vamos a hablar de diezmos y ofrendas, pero lo vamos a hacer en un contexto mucho más general. Démosle gracias a Dios por este Amén. tiempo que hemos tenido y pidámosle al Señor que Él toque nuestras vidas. Padre en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Luis y yo acabamos de tener otro de estos programas que nosotros disfrutamos charlando, conversando acerca de temas que son de interés para la comunidad cristiana en la que vivimos, Padre. Amén. Yo te pido en el nombre de Jesús que todos los temas que estamos tocando puedan llegar a las personas que tú quieres tocar. Dios, nuestro interés no es juzgar a nadie, nuestro interés no es establecer reglas para nadie, nuestro interés no es hablar mal de nadie. Nuestro interés es tocar estos temas para la edificación de la fe de los hermanos que nos siguen, Señor. Dios amado, yo te pido que este tema de la mayordomía, tú lo plantes en nuestros corazones, que tú pongas en nuestro corazón estas verdades, Señor, que nosotros y los hermanos que nos escuchan no solamente escuchen esto, que puedan ir a sus Biblias, que puedan leer estos pasajes, que puedan ellos mismos reflexionar sobre la administración que ellos están haciendo de sus recursos, sobre su propia mayordomía. Padre, si es necesario que alguien se arrepienta por algo, condúcelo al arrepentimiento a este hermano o hermana. Si es necesario que alguien tenga que arrepentirse por la forma en la que administra sus recursos, Padre, llévanos al arrepentimiento. Sabemos que el arrepentimiento bíblico nos puede producir tristeza, pero que esa tristeza nos lleva al arrepentimiento para poder ser edificados correctamente en aquello, Señor, que necesitamos ser edificados. Si alguien necesita, Padre, arrepentirse, llévanos al arrepentimiento. Pero ante todo, Padre, te pido una gracia especial para Luis, para mí, Mm. que podamos tocar estos temas, Señor, de la forma en la que están en tu corazón, de la forma en la que están en la palabra y de la forma en la que nuestras charlas puedan llevar a la edificación de la fe de nuestros hermanos y hermanas que nos siguen. Dios amado, gracias por este tiempo, gracias por cada hermano y hermana que está escuchando y siguiendo nuestros programas. Gracias, Padre, porque el fruto se va a producir como resultado de que las personas entienden la verdad bíblica, se arrepienten si es necesario y reconducen sus vidas, reconducen la administración de sus recursos de una manera nueva y de una manera escritural. Gracias, Padre, toca al que tienes que tocar, lleva al arrepentimiento a aquel que lo necesita, Señor, pero principalmente que estas verdades sean implantadas en nuestros corazones para que podamos ser parte de una generación de cristianos que pueda mostrar una iglesia según la norma de tu palabra. Gracias, Padre, gracias por cada hermano y hermana que nos ha acompañado en estas charlas y nos despedimos, Padre, hasta la próxima oportunidad en que podamos nuevamente con mi amigo Luis realizar otro programa de charlas de café con Biblia. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén. Y Amén. 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 Amén, Aleluya. hermanos. Jaimito, bendiciones. Hasta nuestra próxima charla. Aleluya. Hasta la próxima, Luchito. Un saludo a todos nuestros seguidores. Amén. Bendiciones.